Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre la elección de la producción de cero en la fabricación competitiva en un entorno global de alto costo, presentado por Luis Gabriel Vargas Montaña. Bueno, básicamente, ¿qué nos habla este modelo? Cero nos habla desde un punto de vista global, rompe una serie de paradigmas en el cual por donde empezamos la identificación. Este modelo en sí parte en Japón. En Japón parte con dos grandes empresas que son pues muy conocidas. Uno es Sony y otro es Canon. Más o menos hace 30 años empezamos o empieza esta serie de auge y movimiento. Básicamente digamos que donde da sus primeros arraigos los da en Suiza en las plantas de Volvo. En su momento cuando está Volvo se empiezan a generar una serie de paradigmas frente a la necesidad de los cambios del mercado, ¿sí? Básicamente en Japón pues venía todo el modelo de Toyota, Sony, que viene una empresa creada desde finales de la Segunda Guerra Mundial, venía con una serie de producción histórica en cuanto a su mercado no era muy amplio, ¿correcto? Entonces aquí entra Ceru y sobre Ceru vamos a empezar a hablar. Entonces, como decía anteriormente, ¿dónde nace Ceru? Ceru. Entonces, como decía anteriormente, aunque el movimiento inicia en Suiza, ¿sí? Efectivamente, las plantas de Volvo, Ceru de manera aplicable inició en Japón, ¿sí? Con Canon y Sony, donde ellos ¿qué buscaban? Buscaban priorizar la capacidad de respuesta frente a los constantes cambios del mercado y la reducción de los costos de producción en un entorno de alto costo. ¿Y a qué hacemos referencia con alto costo? Si nosotros identificamos a Sony o identificamos a Canon, nos damos cuenta que son empresas de tecnología, ¿no? Una parte Sony, que normalmente Sony está dedicada a televisores, consolas de videojuegos, radios, ¿cierto? Ya ahorita con relojes inteligentes o smartwatch, portátiles y demás. Canon está especializada sobre lo que es una serie de impresoras, impresoras portátiles, impresoras de escritorio, empresariales, cámaras y demás. Una vez partimos de allí, entonces podemos identificar que este tipo de organizaciones, por su naturaleza, normalmente están dadas a constantes cambios, ¿no? Del mercado, actuaciones del mercado. Hoy podemos ver, digamos, cada cuánto cambian un celular. Sabemos que, digamos, Sony, para poder estar, digamos, activa en el mercado celular de los celulares o los smartphones, tienen que estar sacando casi que un celular insignia cada 6 u 8 meses, ¿correcto? Igual que una cámara que está cambiando más o menos cada año, un televisor que casi que igual que un celular entre año y medio estamos cambiando la tecnología, ¿no? Entonces nuestras líneas de producción no pueden ser tan rígidas como que no nos permitan a nosotros poder influenciar y poder activar ese mercado, ¿no? Poder seguir activos en ese mercado. Entonces desde aquí nace el proceso de cero. Entonces iniciamos, pero si hablamos de cero, ¿qué es lo que busca cero? Cero busca, digamos que hay tres pilares básicos. Uno es aumentar la productividad, ¿sí? De la organización. Dos, aumentar la calidad. Y tres, la flexibilidad. Si nosotros sumamos la productividad, la calidad y la flexibilidad, nos va a dar entornos, ¿sí? De márgenes de productividad mucho más altos, que a largas cuentas va a permitir que la organización sea muy rentable. Pero Cero, ¿de dónde parte? Cero parte básicamente de dos teorías, ¿no? El Lean, que es un sistema sociotécnico integrado cuyo principal objetivo es eliminar el desperdicio, ¿sí? Digamos que nosotros lo hemos escuchado bastante, ¿no? Es algo muy común, nosotros lo hemos encontrado y es muy utilizado en nuestra organización, en nuestra materia lo han nombrado bastante, ¿no? Y es básicamente el Lean es reducir los costos mediante la eliminación del desperdicio, ¿no? Tratar de reutilizar ese desperdicio, que la cadena productiva sea lo más eficiente posible. Lo más eficiente se mide en el menor número de desperdicios. La otra es la teoría
de flujo rápido e incluso, ¿sí? Que es el TSF. Cuanto más rápido e inclusivo es el flujo de materiales a través de un proceso, más productivo es este proceso. Entonces, qué nos dice básicamente el TSEF? Y es que entre más rápido, ¿sí? sea el flujo de materiales a través de un proceso, más productivo es el proceso. Básicamente que sea totalmente continuo y que prácticamente podemos hablar de algo muy parecido a tiempos y movimientos, que casi que todo llegue en el momento que tiene que llegar y de la manera más rápida, para que así también la cadena de producción sea lo más ágil posible. Pero básicamente, digamos, de dónde partimos. De una identificado, digamos, que estas dos teorías generales, vamos a llegar a un punto, ¿sí? Que es la identificación de los 5 pasos para la implementación del cero, ¿sí? Entonces podemos encontrar que uno de los primeros pasos es la identificación de la fluctuación de la demanda, ¿sí? ¿Qué nos dice cero? Cero nos dice, entre más fluctúe la demanda, probablemente, casi que es un hecho, que la ineficiencia para nuestro cliente y para nosotros como organización sea mucho más evidente, ¿sí? Se hacen evidentes, ¿por qué? Porque estas fluctuaciones llevan a que nuestras líneas de producción no sean tan flexibles como nosotros creemos. Entonces nos va a llevar a que nosotros no lograremos poder que la organización reaccione frente a estos cambios de mercado, ¿no? Eso es lo que básicamente nos nombra cero. Entonces dice que una vez identificado esto, nosotros con cero, lo primero que vamos a hacer es mejorar la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta frente a estas fluctuaciones y esta ineficiencia que se vuelve evidente. Una vez nosotros identificamos esta parte, entramos al segundo paso, ¿sí? El segundo paso que nos habla, del desmonte, el reemplazo, la colocación y mucho más entrenamiento. ¿Desmonte de qué? De las líneas de ensamble que tenemos actualmente. Si son muy lineales, debemos desmontar esas líneas de ensamble. El reemplazo. El reemplazo lo hablamos en términos generales de toda línea de producción, ¿no? Y la colocación es colocar los elementos de nuestra línea de producción de manera adecuada, pertinente y eficaz durante la línea de producción. ¿Y esto que tenemos que agregar? Tenemos que agregar que las personas que manejan esos recursos, ¿sí? El recurso humano debe tener un mayor entrenamiento. ¿Para qué? Para que el mismo personal sea reactivo y pueda participar de manera eficaz frente a esa fluctuancia de la demanda. El tercer paso nos habla de reemplazo de equipos, ¿sí? En la parte anterior hablamos de reemplazo en términos generales de toda de la línea de producción. Básicamente hablamos de una reingeniería. El reemplazo de equipos, ¿a qué vamos? El reemplazo de equipo, hablamos de reemplazo de equipo, nosotros normalmente estábamos acostumbrados a que a veces el término reemplazar es reemplazar una maquinaria mucho más, digamos que mucho más costosa, ¿cierto? Y mucho más nueva a la que tenemos. Cero frente a este punto nos lleva a una contradicción y a una paradoja. Y es de que yo no buscar que el equipo sea más costoso, es lo contrario. Debo buscar un equipo que en lo posible sea más económico y mucho más eficiente. Y a la eficiencia de tener una duplicidad. Duplicidad que es que ese equipo me sirva para varias tareas, ¿sí? Para varias tareas. Digamos un ejemplo, que un equipo de montaje me sirva en este momento para poder montar en este momento puedo montar una silla de un vehículo, ¿sí? O una pantalla de un celular y más adelante me sirva ese mismo equipo instalar, digamos, la batería del celular. A eso hablamos con duplicidad y redistribución. Y es que ese equipo que yo estoy empezando a utilizar fácilmente lo puedo redistribuir dentro de mi línea de producción, ¿sí? Dentro de los ciclos de producción o células, o más adelante vamos a ver lo que es una célula. En esas células que sean reacomodadas, que van a ser de fácil redistribución. La otra parte es el entrenamiento cruzado, la evolución y la división. Cuando hablamos de entrenamiento cruzado, es cuando yo tengo a mis colaboradores entrenados en varias tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que mi trabajador está entrenado en varias tareas, entonces el proceso de producción
Este colaborador me puede en su momento hacer una actividad en cierto tiempo específico, necesidad específica o tarea específica en el proceso de producción. Pero de acuerdo a esa fluctuación de la demanda y esos tiempos que se llevan, esta misma persona me puede desarrollar varias tareas, ¿sí? Por eso también se habla de la evolución o la división. Aquí es donde vamos a encontrar más adelante algo que Seru llama como los serios y los yatis, ¿sí? Básicamente son dos colaboradores y cada cual tiene su especificidad, ¿sí? Hay uno que es muy básico, hay otro que es mucho más específico, pero eso nos permite la evolución de la división y es de que ellos sean de una manera mucho más eficaces frente al proceso de producción. Por último es la maduración, ¿sí? Y la capacidad, flexibilidad a la demanda. La maduración de qué? Del sistema. La capacidad de qué? De reaccionar frente a esa fluctuación de la demanda, ¿sí? Y frente a esa ineficiencia, esa capacidad de reaccionar de manera eficiente. Flexibilidad frente a qué? Frente a esa demanda. Que el proceso a mí me permita, ¿cierto? El sistema productivo a mí me permita fluctuarme de acuerdo a la demanda sin que yo como organización me haya afectado en márgenes tanto productivos como económicos. Entonces, aquí empezamos. Tipos de células de operación cero. Ahí, cuando les hablaba anteriormente, ahí vamos a encontrar dos, que son los serios y los yatai. Los serios, como vemos en la gráfica, los serios simplemente son personas que están altamente capacitados y nos pueden desarrollar tareas dentro de la célula en varias actividades, ¿sí? Al mismo tiempo nos pueden rotar, yo puedo estar rotando más que rotar, digamos, la maquinaria, lo que hago es rotar el personal, porque está todo netamente especializado, ¿sí? Y no está concentrado en una sola actividad, sino está especializado en varias actividades, el cual me puede generar una rotación. En cambio, el yatai, ¿qué le llaman? El yatai es muy parecido a lo que en Japón le llaman a un vendedor ambulante, ¿sí? Porque es un punto fijo. El Yatai netamente es específico, es muy básico. Me puede desarrollar sus acciones de trabajo únicamente en una parte específica de la célula de trabajo. En, a diferencia del Serious, que él sí me puede rotar durante toda la célula de trabajo. Dentro de esto encontramos que hay una empresa, cuando comencé la explicación, hablamos de Sony, ¿cierto? Y hablamos de Canon. En este caso vamos, digamos, a abarcar de manera rápida Sony, ¿sí? Sony es una empresa que básicamente la podemos dividir en tres momentos, ¿sí? El primer momento, lo que decía, posguerra, la Segunda Guerra Mundial, hasta cerca de 55, casi que pues era la guerra de Corea, donde ellos simplemente producían un rayo, producían, digamos, el primer rayo transistor en Japón, que fue el TR-55. Posteriormente, Sony, ¿qué hace? Sony ingresa a la línea de producción, ¿sí? Y entra a participar en mercados como el video VHS, ¿cierto? Y el video VHF, y con las cámaras, ¿no? Entonces aquí vemos que en este momento entra con la cámara BW1, que es, digamos, con la que primero entra al mercado, ¿sí? Entra a participar en ese mercado, y digamos que básicamente en ese entonces utilizaba básicamente la línea de producción normal, ¿no? que conocemos comúnmente. Posteriormente, que en 1992 es cuando entra Cero a Sony, ¿sí? ¿Y entra con qué? Cero entra inicialmente a participar exclusivamente en una planta en Japón que producía cámaras, cámaras de video, ¿sí? Y entra con la cámara de VW700, ¿sí? Con esta cámara es donde empieza a participar el sistema cero, ¿sí? Ellos que buscaban reducir, uno, los tiempos, reducir dos, como les decía anteriormente, aumentar su productividad, la calidad del producto, ¿sí? Y mejorar, sobre todo poder mejorar esa capacidad de respuesta frente al mercado. Entonces aquí es cuando encontramos que después de la implementación de cero encontramos básicamente una serie de resultados bastante, digamos que bastante llamativos para el proceso, ¿sí? Encontramos digamos que se encontró y que nombra el artículo, digamos que en el frente a reproductores de música, los tamaños de línea de producción sin cero en su momento eran de error de 120 metros,
¿sí? Utilizaba un personal de cerca de 80 personas para esa línea de producción y el tiempo de producción más o menos oscilaba en 32 minutos. Y el inventario más o menos alcanzaba 70 unidades, ¿sí? Cuando entra Ceru, ¿qué hace? Ceru reduce esa tamaño de línea de producción en un 50%, por lo cual de 120 metros pasamos a 60 metros nomás. Y el personal se reduce en un 25%, donde yo apenas voy a utilizar el 60%, 60 personas para nuestra línea de producción. Y el tiempo de producción también se reduce en cerca de un 47%, ya que pasamos de 32 al 15% y mi inventario baja a estar un 8%, donde vamos a tener una disminución de cerca de inventario del 87%. Cuando decimos de todo este tiempo de reducciones, estamos abarcando una parte, no solamente la parte económica, también estamos siendo mucho más productivos, porque estamos utilizando muchos menos recursos, ¿sí? Y estoy aumentando mi nivel de productividad. Por eso, digamos, acá, en la siguiente tabla que vamos a encontrar, el PlayStation 2, ¿sí? El tamaño de línea en producción, en ese momento en metros cuadrados, sin cero era de 65 metros. Cuando se implementa cero, este baja a 19 metros cuadrados. Al igual que el personal baja, el personal estaba en 45 personas durante esos 65 metros y baja a 10%. Y no solo eso, sino que nuestro volumen se incrementó en un 200%. Para terminar, podemos establecer que la implementación de cero es ideal para las organizaciones que deben afrontar una constante innovación de sus productos o servicios debido a los cambios estipulados por el mercado, y cero que nos permite que la cadena de producción se adapte de manera más rápida a los cambios que sean necesarios para responder de manera proactiva a las necesidades de la organización.